Capítulo 28. La conspiración tiene éxito, conclusión, segunda parte. Para que esto se vea con mayor claridad, miremos de nuevo en los procedimientos oficiales. Allí encontramos la siguiente cuenta. Señor Quay, en la página 122, línea 13, después de la palabra actuar, me muevo a insertar y esa disposición ha sido hecha por la autoridad competente para la clausura de la exposición el día sábado. Los motivos de la enmienda que enviaré al escritorio para que sean leídas, el secretario tendrá la amabilidad de leer el libro de la ley que envió al escritorio, la parte adjunta entre paréntesis. El vicepresidente dice, se leerá la parte indicada. El secretario leyó lo siguiente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu criado, ni tu ganado, ni tu forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo anterior es todo lo que se dijo o hizo en relación con la pregunta de ese día. El próximo día legislativo, sin embargo, se retomó y discutió la cuestión. El debate fue inaugurado por el senador Manderson de Nebraska, que utilizó el siguiente lenguaje. El lenguaje de esta enmienda es que la exposición estará cerrada el día de reposo. Sostengo que si el senador de Pensilvania desea que la exposición se cierre el domingo, este lenguaje no necesariamente cumplirá con esa idea. La palabra día de reposo simplemente significa que es un día de descanso y puede ser sábado o domingo y estará sujeto a la discreción de quienes dirigirán esta exposición. Si deben cerrar la exposición el último día de la semana, de conformidad con esa observancia que es hecha por los israelitas y los bautistas del séptimo día, o deben cerrar el primer día de la semana, generalmente conocido como el sábado cristiano. Ciertamente me parece que esta enmienda debería ser adoptada por el senador de Pensilvania y si se propone cerrar esta exposición, debe cerrarse el primer día de la semana, comúnmente llamado domingo. Por lo tanto, ofrezco una enmienda a la enmienda que espero pueda ser aceptada por el senador de Pensilvania para tachar las palabras exposición en el día de reposo e inserte porción mecánica de la exposición el primer día de la semana, comúnmente llamado domingo. Señor Quay, aceptaré la modificación en la enmienda en que cambie la fraseología de la enmienda propuesta por mí con respecto a la designación del día de la semana en que se cerrará la exposición. El vicepresidente dice, el senador de Pensilvania acepta la modificación en parte, pero no en su totalidad. Señor Harris, que la enmienda del senador de Pensilvania modificada sea reportada. El vicepresidente se informará nuevamente. El secretario. En la página 122, línea 13, después de la palabra actuar, se propuso enmendar la enmienda del comité insertado y esa disposición ha sido hecha por la autoridad apropiada para el cierre de la exposición el primer día de la semana, comúnmente llamado domingo. Esta enmienda fue posteriormente enmendada por la inserción de la condición de que los responsables de la exposición deberían firmar un acuerdo para cerrar la feria el domingo antes de que pudieran recibir cualquiera de las asignaciones. Pero esto que hemos dado es el punto material. Todo ello confirmó la Cámara en su votación, aceptando las enmiendas del Senado. Además de esto, la Cámara de Representantes ya tenía por su parte 131 votos contra 36. Decidió que el domingo es el sábado cristiano. Y por 149 votos contra 11 que el séptimo día no es el sábado.
Y así hizo el Congreso de los Estados Unidos, al dictado de las iglesias, no solo tomar partido en una controversia religiosa y discutir y decidir una cuestión religiosa, sino ponerse en el lugar y asumir la prerrogativa de intérprete autorizado de la ley divina. Pues, a partir del expediente oficial del proceso, aparecen estos hechos simples. Número 1. La ley divina fue oficialmente y en sus mismas palabras adoptada como que contiene las razones y forma la base de la legislación. En otras palabras, la legislación solo fue propuesta para hacer cumplir la ley divina como se cita en el libro. Sin embargo, 2. Aquellos a quienes se dirigió la legislación y que se esperaba que ejecutaran sus disposiciones, se les permitió leer e interpretar la ley divina por sí mismos, y esto por la misma razón que existía la posibilidad de que podrían tomar la palabra divina como se lee y como estaba citada en los procedimientos oficiales, y cerrar la exposición en el día claramente especificado en la palabra divina que se citó como base y autoridad para la acción tomada. 3. Por lo tanto, para excluir tal posibilidad, el Congreso asumió la prerrogativa de intérprete oficial y autorizado de la ley divina y declaró que el primer día de la semana, comúnmente llamado domingo, es el sábado del cuarto mandamiento de la ley divina, que el primer día de la semana, comúnmente llamado domingo, es el significado de la palabra del Señor que dice: el séptimo día es el día de reposo del Señor tu Dios. Esto es lo que ha hecho el Congreso de los Estados Unidos, y al hacerlo ha violado todas las reglas y todos los principios que rige en la interpretación del derecho. Una regla de liderazgo para la interpretación de la ley es esta: en el caso de toda ley, es la intención del legislador lo que se debe entrar en vigor. ¿Cuál fue entonces la intención del legislador cuando se dio el mandamiento del sábado? ¿Declaró el legislador o mostró de alguna manera su intención? Él lo hizo. Él declaró en palabras sencillas que el séptimo día es el previsto a ser observado. No los dejó decidir por ellos mismos qué día tendrían por sábado. No dejó que la gente interpretara su ley por ellos mismos, ni para interpretarla en absoluto. Por 3 actos especiales cada semana, manteniendo continuamente durante 40 años, el Señor mostró su intención en la ley. La gente fue alimentada con maná en sus 40 años de vagabundeo entre Egipto y Canaán. Pero el séptimo día de la semana nunca caía maná. El sexto día de la semana había doble ración, y lo que era recogido en el sexto día sería para mantenimiento del séptimo día, lo que no se podía hacer cualquier otro día de la semana. Por este medio, el legislador significó su intención sobre el tema del día mencionado en la ley citada por el Congreso, y manteniéndola así continuamente y durante tanto tiempo, hizo imposible que la gente entonces confundiera su intención y se hubiera ido a todas las generaciones futuras que tuvieran constancia de ello, sin excusa en reunir cualquier otra cosa como su intención, que no fuera que el séptimo día es el sábado. Por tanto, cuando el Congreso decidió que el primer día de la semana, comúnmente llamado domingo, es el significado de la ley divina que dice el séptimo día es el sábado, se puso claramente en contradicción a la palabra y la intención del Altísimo. Otra regla establecida es esta: cuando las palabras son claras en una ley escrita, se pone fin a toda estructura. Deben ser erguidas, y donde la intención es clara no se deja nada a la estructura. ¿Son las palabras de este mandamiento citadas por el Congreso palabras sencillas? No son nada más. No hay una palabra oscura ni ambigua en todo el mandamiento. Entonces, bajo la regla no hay lugar para ninguna estructura, mucho menos hay espacio para tal estructura como haría
que la expresión el séptimo día signifique el primer día de la semana, comúnmente llamado domingo. Como corresponde al punto, el Nuevo Testamento nos ha dado una pieza narrativa, instructiva e importante. En Marcos 16, 1 y 2 se encuentran estas palabras. Y pasado el sábado, María Magdalena y María la madre de Jacobo y Salomé habían traído especias aromáticas para que pudieran verlo y ungirlo. Y muy temprano en la mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro al salir el sol. Estas personas se levantaron muy temprano en la mañana del primer día de la semana. Sin embargo, el sábado había pasado. Ahora, el Congreso legisló para asegurar el respeto por el sábado en el primer día de la semana. Sin embargo, nunca se puede hacer algo así, porque la inspiración ha declarado que el sábado pasa antes de que llegue el primer día de la semana. No importa cuán temprano nuestro ilustre y devoto Congreso o cualquier otro pudiera salir y moverse. El primer día de la semana, comúnmente llamado domingo, será demasiado tarde para encontrar el sábado allí, porque el Señor dice que entonces había pasado. Y es sábado según el mandamiento también. Eso es pasado cuando el primer día de la semana llega. El sábado, de acuerdo con este mismo mandamiento que el Congreso ha citado oficialmente. Aquí está el registro. Y prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo según el mandamiento. Ahora, el primer día de la semana, muy de mañana, llegaron al sepulcro trayendo las especias que habían preparado y algunas otras con ellas, y hallaron quitada la piedra del sepulcro, y entraron y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lucas 23, 56 y 24, 1 al 3. Aquí está la clara palabra del Señor declarando clara y probando de manera concluyente que el día de reposo, de acuerdo al mismo mandamiento que el Congreso ha citado oficialmente, es el día anterior al primer día de la semana, normalmente llamado domingo, y que el día de reposo, según este mandamiento, ha pasado antes del primer día de la semana, comúnmente llamado domingo. Llega en absoluto, no importa cuán temprano puedan levantarse el primer día de la semana. Es cierto que las iglesias están a la cabeza de todo esto y que el Congreso lo hizo al dictado y bajo las amenazas de las iglesias. Es cierto que las iglesias han puesto esta falsa interpretación sobre el mandamiento y luego lo ensillaron así al Congreso. Todo esto es cierto, pero no exime al Congreso de la culpa de pervertir la ley del Altísimo, de forzar a la ley un significado que nunca se pretendió que estuviera allí, y de ponerse en el lugar de Dios y asumir el oficio de intérprete de sus leyes. El Congreso no tenía derecho a permitir a sí mismo ser forzado a tal posición. Una ley eminente escrita y de legal autoridad ha observado justamente que un tribunal o legislatura que debería permitir un cambio de opinión pública para influir en ella, para dar a una constitución escrita una estructura no justificada por la intención de sus fundadores, sería justamente imputable con imprudente desprecio del juramento oficial y del deber público. Los teólogos dieron al mandamiento del sábado una estructura que no estaba en ningún sentido garantizada por la intención del autor del mandamiento. Ellos entonces fueron al Congreso y exigieron con amenazas que les permitieran ser influenciados por estos sentimientos teológicos y amenazas políticas para dar a la constitución escrita del gobierno del Dios vivo una estructura que no es en cualquier sentido justificada por la intención del fundador de esa constitución. Y nuestra legislatura nacional permitió este sentimiento para influenciarlo en hacer eso mismo. Tal cosa hecha a una constitución humana, estatuto terrenal, siendo justamente responsable de la negligencia imprudente del juramento oficial y deber público,
lo que debe ser imputable contra tal acción con referencia a la Constitución divina y la ley celestial? La legislatura nacional, el Congreso de los Estados Unidos, ha permitido que las iglesias lo incluyan en la comisión de un acto con referencia a la Constitución y leyes del Dios viviente, que, si se hacen solo con las leyes de los hombres, sería imprudente ignorar las reglas oficiales del juramento y deber público. Y tanto el Congreso como las iglesias no tienen excusa para hacerlo. Mediante esta legislación, por mandato de las iglesias, el Congreso se ha puesto clara y definitivamente a sí mismo y al gobierno de los Estados Unidos en el lugar donde ha establecido y propuesto hacer cumplir la observancia de una institución sagrada y debida al Señor, que no solo el Señor no ha establecido ni requerido, pero que es directamente contraria a la clara palabra del Señor sobre el tema de esta misma institución y su observancia como debida al Señor. Y al hacer esto, el Congreso también ha sido obligado a asumir la prerrogativa de intérprete autorizado de las Escrituras para el pueblo de la tierra y para todos los que viven en la tierra y se han puesto en el lugar de Dios, al decidir con autoridad que una observancia establecida y exigida por el Estado y que llama del Señor es del Señor en verdad, aunque el Señor declara claramente lo contrario. Al someterse así a los dictados de las iglesias y convirtiéndose en el portavoz oficial y autorizado de las definiciones e interpretaciones teológicas de la ley divina, el Congreso de los Estados Unidos ha cedido al gobierno de los Estados Unidos en manos de la combinación de las iglesias. Un escritor estadounidense enérgico hace mucho tiempo declaró el principio así: permitir que una iglesia, cualquier iglesia, dicte de antemano qué leyes deberían o no deberían aprobarse, sería privar a la gente de toda la autoridad que han retenido en sus propias manos y para hacer de esa iglesia el poder gobernante en lugar de ellos. Esto es precisamente lo que se ha hecho ante los ojos del pueblo de los Estados Unidos en esta legislación dominical del 52º Congreso. La combinación de iglesias evangélicas unidas a la Iglesia Católica como un cuerpo unido sobre esta cuestión, dictaminó bajo amenazas que esta ley debe pasarse. El Congreso lo permitió y cedió el dictado, y al hacerlo privó a la gente de la autoridad gubernamental que habían conservado en sus propias manos por la Declaración y la Constitución, e hizo hacer de las iglesias el poder gobernante en el gobierno en lugar de la gente. El gobierno del pueblo por la gente y para la gente se ha ido y se estableció en su lugar la sujeción de este pueblo por las leyes y para las iglesias. Y bajo la noción errónea de que se comprometió a mantener el gobierno de los Estados Unidos en lugar de la Constitución de los Estados Unidos, el presidente Benjamin Harrison aprobó este procedimiento inconstitucional en la parte del Congreso. Entre paréntesis, esto es un hecho. En una entrevista personal con el autor de este libro, la razón y la única razón que dio para aprobar esta legislación fue que era parte del proyecto de ley de aprobación general para los gastos corrientes del gobierno, que para desaprobar esto tendría que desaprobar todo el proyecto de ley, y si eso se hiciera, toda la maquinaria del gobierno tendría que detenerse y todo el gobierno se paralizaría. Esto también mientras admitía que si esta legislación dominical hubiera llegado antes que él se separara de otra legislación, de modo que pudiera ser considerada por sus méritos únicamente, el resultado podría ser diferente. Esto no fue otra cosa que argumentar que él era el responsable por el mantenimiento del gobierno. Pero esto fue todo un error. El mantenimiento del gobierno recae por completo en el Congreso, y si el presidente vetara un proyecto de ley
de asignaciones generales debido a una ley inconstitucional que se le había agregado, y si, en consecuencia, todo el gobierno debería ser paralizado, no sería más responsable de ello que cualquier ciudadano particular. El presidente Harrison supuso, por lo tanto, que era completamente errónea y esta legislación totalmente irrelevante.